¿Quién dice que solo las personas anónimas o desconocidas se pueden quedar vagando en este mundo después de su muerte? Y es que en este episodio de Leyenda Urbana MX conoceremos los fantasmas de algunos mexicanos ilustres. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. A lo largo de las 4 temporadas de este podcast, hemos mencionado a una que otra celebridad que, supuestamente, se aparece en este plano terrenal aún después de su muerte. Tal es el caso de Francisco Gabilondo Soler, Agustín Lara o Cantinflas. Pero estos personajes no son los únicos que han vuelto del más allá como fantasmas. Y para muestra, está el ídolo de México, el gran Pedro Infante. Pedro Infante Cruz no necesita presentación, pero para los escuchas más jóvenes, a quienes no les suene tan familiar, él fue un cantante y actor mexicano que participó en una infinidad de películas en la época del cine de oro. Entre las más famosas está Tizoc, Nosotros los Pobres, Dos Tipos de Cuidado y Los Tres Huastecos. Sin embargo, Pedro Infante murió de forma dramática y prematura a la edad de 39 años. Pasa que él era un fanático de la aviación y por lo tanto le gustaba volar. Pero un fatídico día, específicamente el 15 de abril de 1957, viajaba a bordo de una avioneta con rumbo a la Ciudad de México, cuando poco después de su despegue, perdió el control y terminó con un aparatoso accidente en pleno centro de la ciudad de Mérida, en Yucatán. El actor perdió la vida al instante, junto con el capitán de la aeronave y un mecánico. Hay teorías de conspiración respecto a su muerte, o su no muerte, pero de eso ya hablamos en el episodio de Leyendas Urbanas del cine mexicano. Así que en esta ocasión me voy a centrar en los hechos paranormales que empezaron a ocurrir precisamente después de su deceso. Y es que se cuenta que en los famosos estudios Churubusco, ubicados al sur de la Ciudad de México, en donde el originario de Sinaloa rodó decenas de películas, suceden cosas por demás extrañas y extraordinarias. Se dice que a altas horas de la noche se ha llegado a escuchar que alguien camina por los pasillos. La particularidad de esto es que siempre va silbando o cantando, por lo que se asume que se trata del actor. Además, en uno de los edificios en donde se tiene un piano, en ocasiones se llega a tocar solo. Es decir, que se escuchan ciertas melodías sin que nadie esté sentado en él. Y aunque parezca ficción, algunos trabajadores, guardias y encargados de limpieza de ahí de los estudios aseveran haber escuchado, en medio de la noche, un grito muy pero que muy parecido al de un charro o mariachi, tal como los que hacía el ídolo de Guamúchil en algunas de sus escenas y de sus canciones. Otro de los sitios en donde se ha llegado a ver el espíritu de Pedro Infante son los estudios Peerless, en los que el afamado intérprete grabó varias canciones, pues en ciertos momentos, sin que nadie toque los interruptores, se prenden y apagan las luces, o se llegan a colar sonidos ajenos en las grabaciones, que van desde simples ruidos hasta voces. Asimismo, se llegaba a sentir su presencia, tal como si hubiera acudido a grabar algo, o hasta se podía oler el perfume que siempre usaba. Ahora bien,
Si ustedes son más veteranos, recordarán un programa de radio llamado La Hora de Pedro Infante, en el que se le homenajeaba y se reproducía su música. Bien, pues uno de los locutores que estuvo al frente de dicho programa durante varios años, Arturo Cortés, llegó a mencionar que cuando terminaba de hacer el programa e iniciaba el siguiente, se movían los botones de la consola, se modificaban los volúmenes, se cortaba el audio o se veía a Pedro Infante reflejado en los cristales de la cabina. Aunque nada de esto le llegó a dar miedo al comunicador, pues la gente de la estación le decía que a Pedro le gustaba ser bromista y que se manifestaba de manera inocente, sin intenciones de hacer daño o de hacer algún mal. Sin duda alguna, todas estas historias contrastan en demasía con aquellas otras historias en las que se comenta que el actor de Pepe el Toro fingió su muerte. Lo que sí es un hecho es que a pesar de tantos años desde su deceso, nunca se dejó de hablar de él. Y ya que estamos hablando de la época del cine de oro en México, y también de los estudios Churubusco, uno de los directores más prolíficos de aquel entonces fue Emilio el Indio Fernández, a quien recordarán por haber dirigido películas del calibre de María Candelaria o Río Escondido. El Indio Fernández murió en 1986, pero hasta la actualidad su figura sigue haciendo acto de presencia en los estudios en los que pasó años y años de su vida trabajando. Comentan que se le puede ver claramente en los pasillos del lugar y sobre todo en los lugares de los estudios Churubusco donde solía descansar mientras rodaba o en los lugares en donde planeaba sus películas. Es más, hay testigos que aseveran haber visto su silueta montada en un caballo, pues recordemos que era un amante de dichos animales y solía montarlos en películas en las que llegó a actuar, porque sí, también se desempeñó como actor. Curiosamente, de acuerdo con las historias y leyendas populares, la que fuera su casa, la casa del Indio Fernández, ubicada en Coyoacán, es un sitio con alta actividad paranormal en el que hay apariciones fantasmales de todo tipo. Incluso, en una ocasión una mujer llamó al programa de radio Historias del Más Allá, que conducía el buen Rubén García Castillo en Radio Mexiquense, para relatar algo inusual. Ella dice que todos los años iba a visitar la casa del Indio Fernández porque es muy tradicional que en temporada de Día de Muertos ahí se coloque una ofrenda y se lleguen a hacer recorridos relacionados con leyendas, porque actualmente es un recinto cultural. De hecho, yo he visto que hasta obras de teatro se hacen ahí, en sus inmediaciones. En fin, la mujer cuenta que en una de esas visitas, ella se quedó junto a su hija en la planta alta, pues toda la gente ya había abandonado el inmueble. Así que, aprovechando la oportunidad, decidió asomarse a una de las recámaras. Entonces, mientras su hija veía fotos que estaban exhibidas, se sentó en un sillón para descansar. Pero en ese momento, ambas escucharon unas pisadas muy fuertes, unas que parecían ser producidas por unos tacones y otras por unos pies o zapatos de hombre. Esto la sobresaltó un poco, por lo que se asomaron al pasillo en donde estaban antes y de donde provenían aquellos sonidos. Pero al hacerlo, no vieron absolutamente nada. No había nadie allí. El lugar seguía vacío. Esto, naturalmente, se les hizo sumamente raro y las asustó de sobremanera. Del mismo modo,
Hay leyendas urbanas en las que se dice que el indio tenía a una persona que le cuidaba esa casa tan grande que más bien parece una hacienda, pero que tras su muerte, esa persona fue sepultada en el jardín de la misma. Así pues, tras esto y el posterior fallecimiento del propio Emilio Fernández, comenzó la actividad paranormal, del tipo que en ciertas zonas se sienten escalofríos y se eriza la piel, o que se siente una carga energética demasiado fuerte, por lo que se piensa que estos fenómenos deben ser producidos por alguno o algunos espectros. Por tal motivo, distintos programas de televisión y otros medios de comunicación se han dado a la tarea de entrar a la casa para investigar estas presencias, tratar de comprobarlas y hasta grabar psicofonías en el lugar, con la esperanza de captar la voz o algún mensaje póstumo del talentoso director mexicano. Tras todo esto, no podemos descartar que alguno de esos fantasmas o que alguna de esas presencias de ultratumba pertenezca al mismísimo Emilio, el Indio Fernández. Uno de los cantantes y compositores mexicanos que más me gustan es José Alfredo Jiménez. He cantado innumerables veces canciones como Cantinero, Vámonos, En el último trago o Deja que salga la luna con un buen trago de mezcal en la mano, como no podía ser de otra forma. Y a pesar de que su espíritu metafóricamente aún vive en el Tenampa, en Garibaldi y en todos los mariachis de México, se habla de que ya no de manera metafórica, sí que su espectro se aparece en otros lugares. Muy parecido al caso de Pedro Infante, en sitios donde Jiménez grabó o trabajó en algún punto de su vida, de un momento a otro se empieza a escuchar la voz de alguien cantando canciones rancheras, con un tono de voz bastante similar al que tenía el rey de la música ranchera. Comentan los hijos del cantante que en su casa ha sido visto en más de una ocasión y que sobre todo se le ha aparecido a algunas de las mujeres que trabajan ahí. Un día, afirman, una de ellas estaba realizando sus labores cuando vio a alguien sentado en determinado punto de la propiedad, volteando hacia donde estaba ella. Cuando la mujer les contó lo que había visto, supieron que era el propio José Alfredo, pues la descripción que les dio de la persona coincidía con la ropa con la que lo habían enterrado años atrás. Otra trabajadora, en otra ocasión, pudo ver en la misma casa, pero en otra zona, donde hay una barra, a un hombre parado y vistiendo un pantalón verde oscuro y una camisa de color amarillo claro, ropa que le gustaba vestir al autor de El Hijo del Pueblo de manera casual. No obstante, el lugar en donde más veces y más seguido se manifiesta, según los relatos, es en su propia tumba. José Alfredo Jiménez fue enterrado en el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, en 1973, después de morir a los 47 años de edad a causa de cirrosis hepática. La tumba del cantante se podría decir que ya es una atracción turística ahí en la cuna de la independencia, así que es bastante visitada. Entonces, no son pocas las personas que cuentan haber estado frente a la tumba y haber sentido que alguien estaba detrás de ellas o que alguien las acompañaba, pero al voltear hacia atrás o hacia los lados, no encontraban absolutamente a nadie. En un canal de YouTube llamado Extremo Paranormal,
Hace un par de años se subió un video en el que los administradores visitaron dicha tumba y pudieron captar en cámara la figura de alguien que pareciera estar vestido de charro. En el metraje se percibe cómo, efectivamente, de la nada, entre unas tumbas lejanas, pasa alguien corpulento y vestido de negro rápidamente. Pero, como es lógico en este tipo de casos, muchos afirman que todo se trata de un montaje. Pero los invito a que lo busquen, lo vean y formen su propio criterio. Actualmente, en la tumba de José Alfredo hay un mausoleo que se inauguró en 1998 en conmemoración de su 25 aniversario luctuoso, que consta de una especie de monumento de un zarape hecho con mosaicos multicolores y un enorme sombrero. Un lugar que sí o sí tengo que visitar cuando vaya a Dolores Hidalgo. Bueno, ya hablamos de muchos hombres en este episodio, pero también hay y ha habido un sinfín de mujeres famosas y talentosas en este país, como quien fue conocida como la Doña. Me refiero, obviamente, a María Félix. María Félix, actriz y cantante, curiosamente participó en varias de las películas mencionadas hace unos minutos en este mismo capítulo, como Tizoc y Río Escondido. Y curiosamente, tuvo algo que es llamado muerte cíclica. ¿A qué me refiero con esto? Pues que nació en la misma fecha en la que murió, pero en diferente año. Nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, y falleció el 8 de abril de 2002 en la Ciudad de México. Básicamente, murió el día de su cumpleaños. Misteriosamente, justo después de su muerte, se empezaron a hablar de sucesos extraños. Resulta que de inmediato, en el día de su funeral, mismo que fue transmitido por televisión, en algunas tomas supuestamente se logra ver que se forma un rostro con las facciones de la Doña. No se trata de que los hagamos creer en estas cosas, bueno, ustedes decidan, porque estas son las imágenes del día del entierro de María Félix, en donde mucha gente aseguró ver el espíritu de la Doña. Chéquenlo bien. María Bonita fue enterrada en el Panteón Francés de San Joaquín, y un día después de su entierro se hizo un reportaje desde su tumba. Pero mientras la reportera en turno hablaba, se podía ver cómo en la lápida, que estaba a un costado de ella, de igual forma, se podía distinguir la cara de María Félix. En ese lugar, en el Panteón Francés ubicado en la Ciudad de México, hasta la actualidad se cuenta que por las noches se puede ver deambulando a una mujer. Se cree que es el fantasma de ella, porque siempre se le ve muy cerca de su tumba, que es inconfundible y que destaca del resto. De hecho, uno de los cuidadores del lugar, en una oportunidad, mencionó que pudo verle la cara y que sí pudo reconocer que era la actriz de la diosa arrodillada. Luego, más recientemente, el 8 de abril de 2017, justamente cuando María Félix cumplía su 15º aniversario luctuoso, salió una noticia en la que se decía que se había aparecido su fantasma el día de su cumpleaños. En ella, un sobrino de la Doña contaba su experiencia. Mi tía, María Félix, se sigue apareciendo entre los familiares. A mí ya se me apareció. Estaba acostado en mi cuarto con la luz apagada, pero resulta que empecé a sentir frío y me empezaron a zumbar los oídos. Me destapé para acomodarme y vi una sombra negra a los pies de mi cama. Al principio me dio mucho miedo, pero luego me calmé
Todo fue muy rápido. Una vez que me paré a prender la luz, me llegó un olor muy rico, como del perfume que usaba ella. Lo curioso es que también se me aparece en sueños. Se me queda viendo como diciendo, tú vas a llegar muy alto. Y eso me da mucho gusto. Este no es el único caso de haberse aparecido en sueños. Pasa que Alejandra Ábalos también llegó a declarar haber soñado con la doña, misma que le dio consejos y le dijo que sería su sucesora. Aunque esto deja muchas dudas. ¿No creen? De cualquier forma, tal parece que el legado y la influencia de María Félix sigue presente a más de 20 años de su muerte. Además de los famosos que mencioné el día de hoy, ¿ustedes conocen algún otro fantasma relacionado con este ámbito que se siga apareciendo? Coméntenmelo a través de redes sociales. Ya saben que me pueden encontrar como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como @leyendaumx en Twitter. Mientras tanto, no se olviden de seguir y puntuar el podcast desde la plataforma desde donde me estén escuchando, para que no se pierdan ninguno de los últimos capítulos de la temporada. Espero que les hayan gustado las historias de hoy y los espero el lunes con una nueva emisión. Hasta entonces.